Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Inauguramos con la charla de hoy el ciclo temático ya de la Facultad de Física para el curso 13-14. Ciclo que sabéis que nos interesa muchísimo, nos importa muchísimo la difusión, la divulgación y por supuesto la reflexión sobre temas de física pues que están en los grandes titulares de la prensa, si recordáis la charla del año pasado sobre Higgs, o temas que están, lo que decimos, en la frontera del conocimiento, los últimos descubrimientos, lo último que se conoce sobre determinados temas de la física. Y llamamos siempre a gente, a investigadores, profesores de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional. Es el caso del profesor Sols, al que doy las gracias por inaugurar este curso, por su generosidad en la preparación de esta charla. Y como digo, pues no solamente nos importa divulgar y reflexionar y poner en común temas de actualidad en física, sino que también, y es el caso de la charla de hoy, que conozcáis la investigación que se hace dentro de la facultad, ¿no? Y dentro de esa frontera del conocimiento, cuál es la participación de la facultad, en este caso a través de uno de nuestros profesores. De manera que muchísimas gracias, Fernando. Le voy a pasar la palabra al vicedecano de Relaciones Externas, que os presentará al conferenciante, si no lo conocéis, y espero que disfrutéis muchísimo de la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, yo voy a decir simplemente dos palabras sobre Fernando, sobre los Sols, para los que no le conozcáis, porque la mayoría de los que conocéis de sobra. Y bueno, pues tenemos la suerte de tener hoy, como ha dicho la decana, inaugurando este ciclo de conferencias, que además intentamos siempre tradicionalmente que la primera del curso pues sea a cargo del profesor de la facultad. Y bueno, pues el profesor Sols estudió en Barcelona, licenciado en la Universidad de Barcelona, después hizo su tesis en la Universidad Autónoma de Madrid, con la dirección de Fernando Flores. A continuación marchó a Estados Unidos, donde estuvo 5 años, ¿no? Más o menos en total, y bueno, quizá lo más significativo de ese periodo pues, es su colaboración con el profesor Leggett en Illinois, el profesor Tony Leggett, que como sabéis es el premio Nobel por su proyecto de la superfluidez, y además ha estado aquí dos veces ya. Aquí 3 veces creo ya, sí. Aparte de conferencias, que bueno, ha sido investido solo en el Causa por la Universidad Complutense, que fue la última universidad que estuvo facetas de los Sols es mantener esa colaboración activa, a lo cual le agradecemos, porque gracias a eso el profesor de vez en cuando pues, nos visita, porque nos da interesantísimas charlas. Y bueno, estuvo también en Outreach con el profesor Ricci, que bueno, es el padre de la plasmónica, un periodo muy fructífero en Estados Unidos, volvió a España, fue titular de la Universidad Autónoma y finalmente catedrático de la universidad aquí en la Complutense, que es la posición actual, catedrático en el departamento de física de materiales, pero en el área, digamos, de física de la materia condensada, porque él es teórico de materia condensada. Bueno, sus intereses científicos son múltiples y variados, transporte cuántico, gases cuánticos ultrafríos, grafeno, pero eso quizá ya mejor que os lo diga él, ¿no? Es que sabe de ello. Así que, bueno, pues os dejo con Fernando. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias al equipo directivo de la facultad, en particular a Marisa, a Ángel y a Aranzazu por haber organizado para estas series y en particular por haberme invitado a dar la charla inaugural de esta serie, que ya tiene una cierta tradición en la facultad y que bueno, es una de las actividades que dignifican y que contribuyen a dar sentido pues, a todo lo que aquí hacemos en esta universidad. Conviene eso no perderlo de vista, además de las clases donde se aprenden, digamos, técnicas y cosas muy importantes, pues también es bueno tener charlas de divulgación en que uno tiene una idea de digamos, por dónde va la investigación en el mundo actual. Entonces, de lo que voy a hablar es de gases cuánticos ultrafríos, una nueva frontera, es el título que le he dado. Voy a hablar sobre todo hay básicamente 2 tipos de átomos, los bosónicos y los fermiónicos, que a bajas temperaturas, digamos, se comportan de manera muy distinta, donde a las temperaturas suficientemente bajas como para que los efectos cuánticos de estadística cuántica empiecen a ser importantes. Yo hablaré sobre todo de los bosones, pues es lo que he trabajado más, pero también diré algunas cosas sobre los fermiones, que en particular pues, simulan mejor la materia condensada, porque los electrones de un sólido son fermiones, ¿de acuerdo? Pero hablaré un poco de las 2 cosas, pero sobre todo más de bosones, que además fue como empezó todo. Entonces voy a hacer un poquitín de historia de la condensación de Bose-Einstein. Empezaré
por un recorrido histórico. Y nos situamos en 1924, recordemos que la mecánica cuántica está incipiente, todavía no se ha formulado de manera definitiva, pero ya estamos todavía en los tiempos de la vieja mecánica cuántica, pero se va entendiendo a trozos, y en particular ya desde hace tiempo se conocía, digamos, la explicación de Planck de la relación de cuerpo negro en función de los cuantos de luz. Entonces Bose, en la India, en 1924, se da cuenta que hay una determinada estadística de partículas, que no es la estadística clásica, que permite predecir la distribución de Planck. Este es un resultado que le llama la atención a Einstein, y se da cuenta, y Einstein lo que hace es generalizarlo a bosones con masa, y en particular predice, porque claro, los fotones serían bosones sin masa, ¿no? Entonces Einstein predice que los bosones con masa a temperaturas suficientemente bajas se condensarían en un único estado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que durante mucho tiempo a esta predicción de Einstein no se le dio mucha importancia, pues porque la predicción se hizo para bosones sin interacciones, como en la práctica había interacciones, pues se pensaba que eso tampoco se iba a realizar con tanta facilidad. Bueno, entonces en los años 30, a mediados de los años 30, va avanzando el conocimiento de la superconductividad y la superfluidez, y en particular los hermanos Lotze hacen contribuciones bastante importantes para comprender la superconductividad. En particular Fritz London tiene una intuición clave, y es darse cuenta de que la superconductividad se puede ver como la manifestación de un efecto cuántico macroscópico, ¿de acuerdo? Introduce el concepto de función de onda macroscópica, que es lo que hoy día en superconductividad llamaríamos el parámetro de orden. Y esto es una idea muy rompedora, pero que en su momento no tuvo mucho eco. De hecho, se ignoró un poco relativamente. Sigue avanzando en paralelo también el conocimiento de la superfluidez. En particular, recordemos que la superconductividad se descubre en 1911, no se explicó bien hasta 50 años después casi. Entonces, la historia de la superconductividad y la superfluidez discurre algo paralela. En 1968, Kapitsa en Moscú descubre la superfluidez del helio 4, y London propone que la superfluidez del helio 4 es análoga a la superconductividad en el sentido de que también hay una función de onda macroscópica, y en particular que hay una condensación de Bose-Einstein. Bueno, como he dicho, la propuesta de London pues no es acogida con mucho entusiasmo y se ignora relativamente. La idea de una función de onda macroscópica pues sugiere, lo macroscópico tiende a ser real, lo solemos pensar como real, ¿no? Y entonces esa idea de una función de onda real pues quizá ha chocado un poco con la interpretación muy instrumentalista de la interpretación con la interpretación de Copenhague, de carácter muy instrumentalista, y la gente lo veía con frialdad. En particular Landau, uno de los grandes físicos del siglo XX, hizo bastantes avances sobre la teoría de la superfluidez, y en particular del helio 4, introdujo los modos colectivos, introdujo el concepto de cuasipartículas, pero de manera notoria Landau ignora el concepto de condensación de Bose-Einstein. Este concepto lo rescata otro físico ruso a finales de los años 40 y investiga la condensación de Bose-Einstein en presencia de interacciones. Esto es muy importante porque una de las razones por la que la gente ignoraba el concepto de condensación de Bose-Einstein es porque se había predicho para sistemas sin interacciones. Pero Bogoliubov lo investiga en el caso de interacciones, y entonces se inicia lo que se llama a veces la edad de oro de los gases cuánticos diluidos, y es una etapa muy bonita porque la gente identifica un modelo teórico que estaba muy bien definido, que era muy interesante, que era el de los gases bosónicos y fermiónicos también muy diluidos, pero que aparte de ser muy diluidos, las interacciones podían ser muy fuertes y se podían hacer muchos cálculos analíticos. Y entonces esto se desarrolló durante unos 7-8 años, y cuando 30 años después se consigue realizar la condensación de Bose-Einstein en gases diluidos, pues todo el aparato teórico estaba preparado, y sin duda el campo progresó mucho más rápido debido a eso. Bueno, la búsqueda de la condensación de Bose-Einstein fue muy larga. Ahora, a posteriori, todo parece muy bonito, pero cuando hablas con los que estaban trabajando en ella antes del año 95, pues te cuentan que muchos se desanimaban, que muchos abandonaban el campo, porque siempre había dificultades. Entraré en los detalles técnicos después, pero que conviene citar que en los años 80, pues quizá los centros de atracción fueron el MIT, Ámsterdam, también en parte de Harvard,
y se inicia la búsqueda y se concentra en el hidrógeno, porque pensando que el hidrógeno, al ser el elemento más ligero, pues era el que iba a manifestar los efectos cuánticos con más facilidad. Y eso fue una intuición equivocada, porque el hidrógeno resulta tener complicaciones técnicas de acoplos con los láseres que hace que haya sido mucho más difícil. Y de hecho se consiguió al final, muchos años después, la condensación de Bose-Einstein en hidrógeno, pero de forma simbólica. Y de hecho ahora mismo prácticamente no hay nadie trabajando en él, porque no es práctico. En cambio sí que se consiguió en átomos mucho más pesados. Todo es cuestión de enfriarlos. Ya nos enfrían lo suficientes, al final todos somos cuánticos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces muy importante en paralelo todos los desarrollos que había encaminados a enfriar los átomos a temperaturas cada vez más bajas. En particular se introduce el enfriamiento láser, las técnicas de enfriamiento evaporativo, etc. Sobre el enfriamiento láser conviene decir algunas cosas. Si nosotros situamos un átomo en medio de tres haces de láser estacionarios, entonces en cualquier dirección, X y Z, se encuentra con dos láseres, ¿de acuerdo? Uno en una dirección y otro en la otra. En la dirección que se mueva se encuentra con un láser de frente. Entonces, si los láseres se ajustan para que tengan una frecuencia un poquitín por debajo de la frecuencia de resonancia del átomo, típicamente en el rango óptico, entonces, ¿qué ocurre? Por el efecto Doppler, el átomo ve la frecuencia como un poquitín más alta, entonces absorbe el fotón. Pero luego absorbe un fotón de una energía un poquitín más baja que la que le corresponde por su energía de resonancia. Pero luego cuando lo remite al azar en todas las direcciones en función de su energía de resonancia. El resultado es que al átomo se le está engañando, se le está haciendo absorber fotones de frecuencia relativamente baja y remitiendo fotones de frecuencia relativamente alta. El resultado es que esa energía hay que sacarla de la energía cinética y entonces el átomo se va enfriando, ¿de acuerdo? Entonces esto es uno de los grandes éxitos de la física atómica, sobre todo de lo que ahora se llama física atómica molecular y óptica, porque va un poco todo junto, lo que se llama AMO, ¿de acuerdo? AMO Physics, ¿de acuerdo? Bueno, el resultado es que el átomo, debido a que le roban energía cinética, se ve frenado moviéndose en cualquier dirección. Y entonces se encuentra como una partícula browniana en un sistema viscoso. En particular se da el nombre de melaza óptica, optical molasses en inglés. Bueno, el frenado que sufren los átomos es bastante extraordinario. Para que os hagáis una idea de los números, pues un átomo que inicialmente va a una velocidad del orden de 1 kilómetro por segundo, que es la típica velocidad de un átomo en el aire, pues es reducido a una velocidad del orden de la del caracol. En tan solo 50 centímetros, en 1 milisegundo, se le hace absorber unos 30.000 fotones. La aceleración que experimenta en ese rato es de 100.000 veces la aceleración de la gravedad, lo cual equivale a que una persona de 60 kilos pues, pese 6.000 toneladas, lo cual no está mal, es toda una experiencia, ¿no? Bien, esto les valió el premio Nobel a estos tres físicos aquí indicados. Bueno, aunque el enfriamiento láser, hay varios tipos de enfriamiento láser, yo el que he explicado es el enfriamiento Doppler, hay otro que es el Sísifo. Bueno, aunque permitía alcanzar temperaturas muy bajas, todavía no eran suficientemente bajas como para conseguir la condensación de Bose-Einstein, porque como veremos, la condensación de Bose-Einstein requiere o temperaturas muy bajas o densidades muy altas o una combinación de ambas, ¿de acuerdo? Y es muy importante, como las densidades no pueden ser muy bajas, por razones que comentaré luego, pues es muy importante que las temperaturas, como las densidades no pueden ser muy altas, es muy importante que las temperaturas sean muy bajas. Bueno, y eso era la limitación principal, y no lo conseguían. Bueno, entonces, en el camino se introdujeron nuevas técnicas. Una de ellas tiene un principio muy sencillo, y es que si se tienen átomos atrapados en una trampa magnética, pues haciendo que la interacción con el campo magnético dependa de unas ciertas resonancias que se pueden controlar con microondas, pues se puede hacer que la barrera efectiva disminuya y entonces los átomos más calientes se van. Y es el mismo principio que el de la evaporación del enfriamiento de una taza de café, y es que los átomos más calientes se van, ¿de acuerdo? Y bueno, esto parece una bobada, pero fue una intuición muy decisiva para realmente conseguir alcanzar temperaturas suficientemente bajas, ¿de acuerdo? De hecho, pues con el laser cooling se quedaban en el orden del microkelvin, pero para conseguir la condensación de Bose-Einstein hacía falta un orden de magnitud menos. Finalmente, en el 95, varios grupos consiguen la condensación de Bose-Einstein, en particular liderados por Cornell y Wyman en Colorado y por Keter en el MIT. También hay que mencionar a Hewlett Rice, pero que, en fin, se quedó fuera del premio Nobel porque solo se puede dar un máximo de 3, pero hizo trabajos de importancia comparable. Por primera vez consiguen la condensación de Bose-Einstein en gases alcalinos diluidos. Enfatizo lo de diluidos porque
el helio superfluido también es condensación de Bose-Einstein, pero no es diluido. Luego y por lo tanto es más complicado. Bueno, entonces vamos a dedicar algunos minutos a decir lo que es la condensación de Bose-Einstein. A temperaturas muy altas, pues los átomos se comportan como partículas clásicas. Digamos, en el espacio las fases están solos, en un estado, pensando en términos cuánticos, en un estado normal es que no haya ningún átomo y como mucho hay uno. ¿De acuerdo? Ese es el límite clásico de temperaturas altas. Y se pueden describir los átomos como si fueran partículas clásicas de todos los efectos. Cuando la temperatura va bajando, la energía cinética de los átomos baja, entonces la longitud de Broglie asociada a su movimiento aumenta, y entonces ya empieza a ser conveniente tener en cuenta pues, que los átomos pues, son paquetes cuánticos de una cierta anchura. Pero hay un momento crítico que se alcanza cuando la temperatura es la temperatura crítica, en que la longitud de onda de Broglie asociada al movimiento de los átomos es comparable a la distancia entre los átomos. Y en ese momento los átomos se hacen completamente indistinguibles. Es el régimen, digamos, del gas cuántico degenerado, el momento en que ya empiezan a aparecer los efectos cuánticos, el momento en que se empieza a notar si son bosones o son fermiones. ¿De acuerdo? Entonces, a temperaturas ya muy bajas, lo que se encuentra es que hay en que prácticamente todos los átomos están en un único estado, y es cuando se habla del condensado de Bose, y se habla de una onda de materia gigante. Podríamos hablar de una onda de materia macroscópica. Una idea importante es que el criterio para alcanzar la temperatura crítica es que digamos, el cociente entre la densidad y esta potencia T elevado a 3 medios, esta potencia de la temperatura, y aquí no pongo que es conocido, no lo pongo para no llenar las cosas de detalles técnicos, no son del todo necesarios para la comprensión básica. Bueno, aquí está claro que lo que interesa entonces es que la densidad sea suficientemente alta o la temperatura suficientemente baja, o una combinación de ambas cosas. ¿De acuerdo? La densidad no puede ser arbitrariamente alta por una razón, ya si queréis ya la adelanto, y es porque si la densidad se hace muy alta, pues los átomos en el gas empiezan a tener colisiones a 3 cuerpos. Las colisiones de 3 cuerpos permiten que los átomos se atrapen. Tienen como uno de los resultados importantes que 2 de los átomos se queden atrapados formando una molécula. Y entonces descubren que su estado de más baja energía es el cristal de toda la vida. ¿De acuerdo? Pero esas cosas no se... En fin, es un secreto a voces, pero la realidad es que todos estos estados ultrafríos son metaestables. ¿De acuerdo? Eso no los hace menos auténticos. Si uno se va a la cumbre del Everest, también está en un estado metaestable y hace muchísimo frío. Hace muchísimo frío porque los átomos que llegan hasta ahí han tenido que emplear tanta energía potencial que apenas les queda cinética, ¿de acuerdo? Pues aquí pasa un poquitín lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, entonces a los átomos lo que se hace es que se les engaña. Por eso es importante que estén diluidos. Al ser muy diluidos, las colisiones entre 3 átomos son poco frecuentes. Las de 2 átomos, por conservación de momento de energía, no pueden resultar en una molécula, y entonces se les tiene engañados, ¿de acuerdo? Y entonces están muy fríos. ¿Eso qué hace? Que la densidad no se puede aumentar arbitrariamente, porque entonces lo que teníamos es un sólido, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es la temperatura bajarla mucho, ¿de acuerdo? Y el problema es que hay que bajarla muchísimo, y se tardó varias décadas en conseguirlo. Bueno, finalmente en el 95, algunos de vosotros estabais recién nacidos casi, ¿no? Esto, los del primer año. Pero bueno, para muchos de nosotros esto es anteayer, ¿de acuerdo? O ayer. Entonces, bueno, los dos grupos GILA es las siglas del grupo de Colorado, Joint Institute del Instituto, Joint Institute for Laboratory Astrophysics, y el MIT es bien conocido. Consiguieron en junio, GILA consiguió condensados de Bose-Einstein con unos 10.000 átomos, y unos meses después Keter lo consiguió en el MIT con bastante más átomos, lo cual hace que sus señales sean más nítidas. A ver, aquí lo que se está pintando es lo siguiente: lo que se tiene la nube atómica, una ventaja que tienen los átomos es que se pueden hacer fotos. Las fotos consisten en que, bueno, se expande la nube, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un experimento de tiempo de vuelo, la posición al cabo de bastante tiempo, cuando ya se ha expandido mucho la nube, la posición refleja la velocidad inicial, con lo cual hacer una fotografía de las posiciones a tiempos largos es una fotografía de las velocidades. Entonces, se conoce la distribución de velocidades. Entonces, se hace una foto por distintas maneras, se hace pasar un láser y se ve cuánta luz es absorbida, y entonces se consigue la densidad
que se llama columnar a lo largo de la columna. Bien, eso una vez se tiene, es una función del plano, XY, entonces se representa en 3 dimensiones y es lo que tenéis ahí. Entonces, a temperaturas altas tenemos una distribución tipo Maxwell-Boltzmann, gaussiana, térmica, tal como se espera. A una temperatura intermedia vemos que hay 2 gaussianas. Una gaussiana que es de tipo Maxwell-Boltzmann y una gaussiana ya más estrecha, más definida, que lo que está reflejando es la distribución de velocidades de un átomo en el estado fundamental de la trampa armónica donde está situado el átomo. O sea, esto ya empieza a ser directamente un reflejo del estado cuántico. Y a temperaturas muy bajas, ya prácticamente la gaussiana térmica ya apenas se nota, digamos, y básicamente está todo dominado por efectos cuánticos, ¿de acuerdo? Y aquí en el caso del experimento de MIT, con 1 millón de átomos, se ve todo con mucha más resolución. Aquí se ve también muy bien que hay 2 gaussianas, con 2 anchuras distintas. O sea que esto directamente está reflejando la distribución de velocidades del átomo de los átomos en el estado fundamental de una trampa armónica, gaussiana, como uno esperaría, ¿de acuerdo? Bueno, da la casualidad de que hace unos días Physics World es una revista de divulgación para físicos y para estudiantes de física muy popular, junto con Physics Today, yo creo que son las 2 revistas divulgativas de física para físicos más conocidas. Physics World es como más dinámica, yo creo, o sea que si no tenéis mucho tiempo, los artículos son un poquitín más cortos, si andáis mal de tiempo, el Physics World es algo que hay que ver, hay que leer de vez en cuando. Bueno, pues hace justo unos días, octubre de 2013, pues resulta que celebran 25 años de la revista, entonces decidieron hacer un sondeo, en fin, decidieron cuáles son los 5 descubrimientos más importantes de los últimos 25 años. Y aquí está la lista. El bosón de Higgs, la masa del neutrino, que se sabe que es distinta de cero, la teleportación cuántica, el universo acelerado y la condensación de Bose. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de algo de cierta importancia. Temperaturas muy bajas, pues voy a decir algunas cositas sobre temperaturas. La temperatura, pues en el laboratorio hoy día hay, digamos, carreras para conseguir temperaturas más altas y las temperaturas más bajas. Las más altas que se han conseguido más recientemente han sido las en el LHC, pero no las del experimento del bosón de Higgs, sino un experimento aparte en que procuran que se haya distribución térmica. Se han alcanzado 4 terakelvin, que debe ser bastante calentito. Esto es del año pasado. Bueno, para que os hagáis idea, la energía de colisión de los haces en el LHC en Kelvin sería del orden de 10 elevado a 17, para que no es térmica. Térmica sería que está en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Por eso las energías térmicas son tan bajas. Si nos vamos a la frontera de las bajas temperaturas, que es la que nos concierne hoy fundamentalmente, bueno, pues aquí tenemos que 1 microkelvin es el límite del enfriamiento láser y hubo que bajar un orden de magnitud, básicamente con el enfriamiento evaporativo, para que se pudieran conseguir los primeros condensadores de Bose-Einstein. Cuando han querido conseguir temperaturas muy bajas, se ha llegado a medio nanokelvin y 500 pico kelvin. Este es automáticamente el récord mundial de temperaturas bajas cinéticas asociadas al movimiento de partículas, ¿de acuerdo? En sistemas de spin, en sólido, se han conseguido temperaturas un poco más bajas. Por otro lado, me dicen los físicos experimentales de este campo que lo de alcanzar temperaturas muy bajas no es su interés principal, porque primero no es demasiado difícil con enfriamiento adiabático, o sea, si de forma gradual la trampa la van haciendo un poquitín más abierta y se conserva la entropía en el proceso, pues la misma distribución de energías, de ocupación de niveles de energía, corresponde a temperaturas cada vez más bajas, porque la energía está baja. O sea, pero que tampoco tiene una motivación fuerte, pero que incluso si alguien se lo propusiera, esto se podría superar sin grandes dificultades. Otro problema sería cómo medirlo y luego qué hacer con ello, ¿no? Bien. Bueno, esto de modo anecdótico, para que nos hagamos una idea, pues eso, en el laboratorio se alcanzan 21 órdenes de magnitud distintos, vamos desde el LHC hasta estos sistemas tan fríos, y nosotros nos movemos aquí, ¿de acuerdo?, entre el verano de Sevilla y el invierno de Siberia, ¿no? Y bueno, en Madrid nos quedamos también ahí oscilando. Bueno, esto a modo anecdótico. Bueno, ahora quisiera decir algo sobre la comparación entre los gases cuánticos diluidos y el helio 4. Lo digo porque la superficie del helio 4 se conoce desde los años 30, y mientras que la condensación de los gases alcalinos diluidos es de los años 90. Entonces, bueno, ¿por qué se considera un evento muy importante? Bueno, porque se consigue en un régimen
que es mucho más ideal desde el punto de vista teórico. Entonces la teoría funciona muy bien y son sistemas, bueno, por lo demás, digamos muy variados, hay distintos tipos de átomos, se puede jugar mucho con ellos, mientras que el helio 4 superfluido es un sistema muy interesante, pero es eso, el helio 4 superfluido, ¿de acuerdo? A unas densidades que te vienen marcadas, las densidades que son del tipo, bueno, pues aquí lo tenemos. Si A es la distancia, perdón, R es la distancia interatómica, pues en el caso del helio 4, pues del orden de unos 3, 4, 5 angstroms. Típicamente la distancia es del orden del tamaño del átomo. Bueno, vosotros, como sois de la generación MKS, todos se dicen nanómetros, ¿vale? Pero, pues eso, pues 0,35 nanómetros o 350 picómetros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, estos son los datos para el helio 4. Por otro lado, la A es la longitud de scattering a baja energía, caracteriza la fuerza del scattering. Viene a ser una especie como el radio del disco, de la sección eficaz si lo viéramos como un disco, es de ese orden, ¿no? Entonces lo que vemos en el caso del helio 4, digamos, la fuerza del scattering es comparable a la distancia entre los átomos, entonces estamos hablando de colisiones muy frecuentes. En estos sistemas las longitudes de scattering son más altas, son del orden de 5 nanómetros, ¿de acuerdo? Pero están mucho más diluidos, ¿de acuerdo? ¿Eso en qué se traduce? Pues en que son condensados mucho más puros. A ver, una idea muy importante que quiero aquí resaltar es que si existen interacciones, y normalmente en la realidad existen, a temperatura cero, no todos los átomos se van al mismo estado. O sea, las interacciones hacen que el condensado hierva un poquitín y algunos se salgan, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama la nube de depleción. En inglés se dice depletion cloud. Sí, puede decir uno la nube vaciado, pero depleción podría ser una palabra, es una palabra de origen latino, o sea, nos la podemos inventar. Bien, la D esta es de depletion, de depleción, ¿de acuerdo? Entonces, incluso a temperatura cero, estos son números a temperatura cero, las interacciones hacen que haya una fracción de los átomos que estén en la nube de depleción, que no están en estado condensado. Entonces, esto crece con las interacciones, como podéis ver, porque A es una medida de la fuerza de la interacción. Bueno, el resultado, pero las interacciones, ojo, comparadas siempre con la densidad, porque R es la densidad. Entonces, el resultado es que en el helio, la fracción de átomos en la nube de depleción es del 90%, o sea, en el condensado en el helio solo hay un 10%, mientras que en estos gases alcalinos del orden del 99%. ¿De acuerdo? Son mucho más puros y las interacciones se pueden tratar muy bien. Curiosamente, eso por cosas que se saben, que ahora no puedo explicar, pero la nube de depleción es totalmente compatible, o sea, la nube de depleción roba átomos del condensado, pero es totalmente compatible con la superfluidez. Entonces, eso permite que el helio 4 sea perfectamente superfluido, ¿de acuerdo? Bien, es más, las interacciones son esenciales para que haya superfluidez. Si hubiera interacción cero, tendríamos condensación de Bose-Einstein, pero esa cosa no se podría mover. En cuanto se encontrara con una barrera, digamos, se perdería, digamos, la coherencia, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues esto es lo mismo que os he dicho antes, pero con dibujitos, ¿de acuerdo? Condensados de Bose-Einstein diluidos y helio 4, ¿de acuerdo? En el helio 4 vemos que el condensado son un 10% y en cambio el otro es un 90%. Bueno, esto da una idea de que el helio 4 es un sistema con interacciones fuertes, donde los cálculos son complicados, donde las cosas se entienden, pero nunca con una precisión total, y en este sentido, pues la llegada de la condensación de Bose-Einstein en gases diluidos pues abre una nueva era de precisión en este campo en que permite controlar las cosas mucho mejor, ¿de acuerdo? Por eso fue muy importante y luego porque son sistemas mucho más manipulables, como iremos viendo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, dentro de la descripción de campo medio, la ecuación que describe buena parte de la física de los condensados de Bose-Einstein y en una aproximación bastante razonable en muchas situaciones, es la llamada ecuación de Gross-Pitaevsky, que es básicamente una ecuación de Schrödinger no lineal. Es una ecuación de Schrödinger porque son partículas cuánticas, luego tienen que obedecer a la ecuación de Schrödinger. Y es no lineal porque esta no linealidad viene de la interacción que en promedio ve un electrón, un átomo, perdón, debido a los átomos que tiene en su entorno. Entonces, en una aproximación bastante razonable, que es la aproximación de contacto, se supone que está viendo un átomo dado, un átomo medio, está viendo un potencial debido a la densidad que proporcionan el resto de los átomos, por tanto es proporcional a psi al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una relación de campo medio, es una aproximación más sencilla, pero estos sistemas, como son bastante macroscópicos, tienen la virtud de que la aproximación de campo medio funciona muy bien en un amplio rango de situaciones. Y desde luego fue más que suficiente para entender los primeros
experimentos de condensación de Bose-Einstein. Luego, por supuesto, la gente va más allá de campo medio y refina los cálculos todo lo que haga falta y es parte de la investigación que se hace. Esta ecuación de Grosspitaevskii es la que satisface la función de onda macroscópica. O sea, podemos ver la condensación de Bose-Einstein como una ecuación macroscópica de un único estado atómico, un estado monoatómico de un átomo, pero ocupado por un número macroscópico de ellos, y eso tiene una función de onda. Esa función de onda pues tiene un carácter macroscópico porque su amplitud ya no es como 0 o 1 como en el caso de electrones, que cuando se enseña en física cuántica dicen, no, la función de onda tiene que estar normalizada a la probabilidad 1, sí, porque solo tienes un electrón normalmente, pero puedes, en estos sistemas bosónicos, tú puedes tener 1.000.000. Entonces la normalización más cómoda es normalizarlo directamente a 1.000.000. De hecho, tal como lo estoy escribiendo aquí, la normalización es a n, al número total. Lo podría normalizar a 1, pero entonces tendría que rescalarlo todo. Bueno, esta ecuación de Grosspitaevskii tiene dos facetas. Como ecuación de onda que es, describe interferencia, y como no lineal que es, describe aspectos de no linealidad. Entonces voy a describir algunas ideas asociadas a estos dos conceptos. Primero hablar de interferencia, pero antes de eso quiero resaltar algo sobre la condensación de Bose-Einstein. Se dice a veces que la condensación de Bose-Einstein es un nuevo estado de la materia, ¿de acuerdo? Y es cierto, es un nuevo estado de la materia. Por otro lado, nuevos estados de la materia hay bastantes, porque, en fin, ¿cómo defines lo que es un nuevo estado de la materia o no? Yo creo que la condensación de Bose-Einstein es algo más que un nuevo estado de la materia, es un nuevo paradigma de la física clásica. Me acuerdo que es algo más fuerte, y voy a tratar de explicar por qué. Hoy día entendemos que, en último término, todo es cuántico, ¿vale? Pero tenemos las intuiciones de la física clásica, y que se sigue utilizando para todo, para diseñar puentes, motores de coches, etcétera, y para la vida corriente. Entonces, básicamente, en la física clásica hay dos conceptos, que son el de partículas y el de ondas, ¿de acuerdo? Por eso los padres fundadores de la mecánica cuántica están tan preocupados con las partículas y las ondas, etcétera. Bueno, hoy día sabemos que, en el fondo, las partículas son las dos cosas a la vez, eso ya no nos sorprende tanto. Entonces, ya, partiendo de nuestra comprensión actual de la mecánica cuántica, vamos a tratar de entender cómo se alcanza el límite clásico. Bueno, podemos considerar que tenemos fermiones con masa. Los fermiones con masa, ¿cómo alcanzan el límite clásico? Pues poniéndose muchos juntos, ligándose unos a otros, y al final dan un objeto de mucha masa, y tenemos pues una silla, una mesa, o nosotros, somos partículas, ¿de acuerdo? O sea, estamos hechos de fermiones que se juntan, y se juntan, se ligan, ¿de acuerdo? Pero no están en el mismo sitio, no están en el mismo estado. Unos están aquí, otros están aquí. Los fermiones no pueden estar en el mismo estado. Hay otro concepto importante en física cuántica, es la de los bosones sin masa. Esos son los cuantos de luz, los cuantos de sonido, por ejemplo, un sólido. Y vamos a pensar de momento en los que no tienen masa, ¿de acuerdo? Los fotones, fonones, por ejemplo, luz, sonido. Bueno, como no tienen masa, el límite clásico no lo podemos alcanzar haciendo que, por muchos que pongamos, no vamos a conseguir que tengan masa. Pero lo que sí que podemos hacer es que, al estar todos en el mismo estado, porque son bosones, empiecen a tener una manifestación macroscópica, y esas son las ondas clásicas. Uno tiene todo el derecho del mundo a decir que la luz clásica es una ocupación macroscópica de un determinado estado por muchos fotones. Y lo mismo con la luz, con el sonido, ¿de acuerdo? En ese sentido, la cuerda de una guitarra o la cuerda de un piano vibrando es como un láser. Está emitiendo, digamos, ondas acústicas macroscópicas coherentes, ¿de acuerdo? Bueno, en principio uno puede concebir otro tipo de límite, y es el de bosones con masa. Muchos bosones con masa pueden ir al mismo estado cuántico. Entonces uno lo que tiene es la condensación de Bose-Einstein. Entonces ahí se introduce el concepto de onda de materia, ¿de acuerdo? Que es un nuevo concepto dentro de la física clásica. Otra cosa que ocurre, que por razones prácticas no se encuentra en la vida ordinaria, pero quizá, a lo mejor en el futuro, la condensación de Bose-Einstein pasa a ser parte de la vida habitual, y entonces, pues, a lo mejor habrá hasta conciertos con ondas de materia, ¿de acuerdo? Entonces, pero quiero decir que es una limitación práctica, ¿de acuerdo? Podría haber ondas de materia, más serían cosas que se caerían, porque estas cosas pesan, se caen, pero si las hacemos pasar por una doble rendija, al llegar al suelo formarían una figura de interferencia, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, el hecho de que la ecuación de Grosspitaevskii sea una ecuación de onda quiere decir que manifiesta interferencia. Entonces, esta interferencia se midió explícitamente en el año 97, y quizá fue una de las razones, aparte de que fue de los primeros, quizá tuvo una influencia decisiva en que a Ketterle también le dieran el premio Nobel. Ketterle es el líder del MIT. Bueno, si nosotros tenemos dos condensados independientes, pues, y hacemos que se expandan, pues llega un momento que se encuentran. Entonces, claro, los condensados, al ser independientes, tienen su número de partículas relativo bien definido. Eso quiere decir que su fase relativa es aleatoria. Esto es muy importante. El principio de incertidumbre
de posición-momento, tiene en óptica cuántica y en esta física de bosones, pues también tiene sus análogos. Por ejemplo, se traduce en una incertidumbre que hay entre la corriente y la densidad y una incertidumbre que hay entre la amplitud y la fase, ¿de acuerdo? La amplitud de una onda y la fase de la onda. Entonces, la amplitud en este caso está asociada al número de bosones, por tanto, si son independientes, suponemos que están perfectamente definidos. Entonces se expanden y entonces se encuentran. Pero cuando se encuentran forman una figura de interferencia. ¿Pero con qué fase? Porque no la tenían bien definida. Bueno, pues este es un ejemplo canónico de medida cuántica. Es una fase inicial que era completamente aleatoria. Si la hubiésemos querido describir cuánticamente, habríamos dicho que tiene una distribución uniforme entre 0 y 2pi. O sea, cualquier fase relativa vale, porque son incoherentes, pero al encontrarse, resulta que distintas fases dan lugar a distintas figuras de interferencia. Entonces se está midiendo la fase. Entonces la fase se crea al medirla. Entonces, ¿qué valor de la fase? El resultado es aleatorio. Es como en medida cuántica. En la medida cuántica, cuando mides un observable que está a priori mal definido, cuando lo mides, obtienes un resultado, pero el resultado es aleatorio. En la mecánica cuántica te permite predecir la probabilidad, ¿vale? Es así como funciona la medida cuántica. Bueno, pues esto es un ejemplo canónico, porque si este experimento se repite muchas veces en condiciones idénticas, lo que se ve es que la posición de los máximos y los mínimos, que depende de la fase con la que se han encontrado, se distribuye aleatoriamente, ¿de acuerdo? Aquí solamente pongo un ejemplo. Pero en cualquier caso, estas figuras de interferencia son una demostración palpable de que estamos hablando de ondas, porque hasta ahora lo único que habíamos visto era condensación de Bose-Einstein. Claro, en física conviene ir comprobando las cosas una por una. Bueno, una consecuencia de esta es la emisión coherente. Nosotros podemos tener una trampa de átomos aquí y, digamos, un baño de átomos bosónicos condensados. En todos estos experimentos, para hacer las fotos, es necesario que se expandan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace en este caso es que se aplica, digamos, una radiofrecuencia que hace que el spin cambie, y como es un atrapamiento magnético, es uno de los posibles atrapamientos. Unas maneras de confinar los átomos es tenerlos polarizados en spin y estar atrapados por el campo magnético. Entonces, si nosotros forzamos a que algunos de ellos cambien su spin, y cambien de signo, que eso se puede hacer aplicando microondas, entonces esos, en vez de ver un potencial repulsivo, atractivo, ven uno repulsivo y entonces se van. Y al irse se caen, literalmente, porque estos átomos se caen, los átomos se caen, todo se cae. ¿De acuerdo? A veces pregunto a los estudiantes, ¿y el aire por qué no se cae? Un silencio. O sea, no se cae, os lo dejo como ejercicio, pero os voy a decir por qué estos se caen, porque van muy lentitos, ¿de acuerdo? Porque con centímetros por segundo un átomo se va al suelo, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí está aplicando las microondas con pulsos y se ve cómo va generando paquetes de onda que se caen, ¿de acuerdo? Cuando esto se hace muy continuado, pues entonces tenemos un rayo continuo, un haz continuo de átomos y podemos hablar de un láser de átomos, ¿de acuerdo? Bueno, una de estas imágenes, los del Physics World me lo han puesto muy fácil, porque justo unos días antes de esta charla resulta que no solo han elegido los 5 descubrimientos más importantes de los últimos 25 años, sino también las 5 fotos más importantes. Y una de ellas es uno de estos paquetitos de onda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto viene del Physics Today, del Physics World último. Esto es importante por lo siguiente, aquí hay un matiz muy importante. Vamos a imaginar que aquí inicialmente, pues no sé, ahí pon 1 millón de átomos, por ejemplo, y que estos trocitos que salen, aunque parecen muy grandes, en realidad son más pequeños, tienen muchos menos átomos, pero están agrandados. Vamos a poner que hay 100.000 en cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, uno ingenuamente diría, bueno, aquí tengo 100.000 átomos, y aquí tengo 100.000 átomos, y aquí tengo 100.000 átomos. Bueno, pues no. Lo que uno tiene aquí es 300.000 átomos, o si queréis 1.300.000, que están en todos los sitios a la vez, porque es una función de cocariante. Lo que aquí se está cayendo no son átomos individuales, sino trozos de la función de onda, ¿de acuerdo? Claro, esto puede parecer muy filosófico, decir, bueno, esto, sí, muy filosófico, pero ahora vuelves a juntar, ¿de acuerdo? Si tú los vuelves a juntar, si mantienen su coherencia de fase, al volverlos a juntar, forman una figura de interferencia predecible. Si pierden la coherencia de fase, pues, digamos, muestran una figura de interferencia, pero aleatoria, porque al haber perdido la coherencia, la fase relativa se hace aleatoria. Es decir, entonces, estas fotos que estáis viendo aquí son de átomos que mantienen su coherencia de fase, ¿de acuerdo? Y se sabe por la manipulación que uno puede hacer a posteriori de estos haces, y de hecho lo comprobaron, y además aquí en particular lo explican, ¿vale? Bueno, entonces, pues esta es la cuestión. Entonces, están en todos los sitios a la vez. Una cosa clave aquí es no medir demasiado bien el número de átomos en cada paquetito de estos. Si lo midiéramos muy bien con una precisión de +/-1,
entonces haríamos que estaríamos midiendo el número de átomos. Entonces, al conocer el número de átomos con muchísima precisión, del orden de más o menos 1, pues entonces la fase relativa entre los paquetes sería aleatoria. O sea que si somos demasiado curiosos, si miramos con demasiado detalle cuántos átomos hay, se pierde la coherencia. ¿De acuerdo? Pero si lo miramos a medias, suficiente para que nos salga la foto, pero a lo mejor una imprecisión de 100 átomos, que probablemente es más, pues 500 átomos de imprecisión, bueno, eso es compatible con una coherencia de fase, con una precisión en la fase de 1 partido por 100 o por 1000, ¿de acuerdo? O sea que no es especulación, o sea, esto es física real. Bien. Bueno, uno de los atractivos de toda esta física de los átomos ultrafríos es que se puede manipular los sistemas cuánticos como si uno estuviera en el taller de su casa, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos es la expansión de un paquete. Bueno, todo el mundo que estudia mecánica cuántica, una de las primeras cosas que ve es la expansión del paquete, ¿no? Sí, que por cierto, cuando lo digo a los estudiantes, oye, ¿por qué no da marcha atrás? Esto no saben responder, os lo dejo como ejercicio también. ¿Vale? O sea, preparamos un paquetito y se expande, ¿de acuerdo? Entonces, porque la mecánica cuántica es reversible en el tiempo, ¿vale? Pero lo preparamos el paquete y se expande, no digo más. Eso está en los libros de mecánica cuántica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? En un caso clásico, no estamos hablando de paquetes de ondas, sino de distribuciones térmicas, y entonces podemos imaginar una trampa que es alargada, que no es esférica, y vamos a suponer que la incertidumbre que es mucho más estrecha que alta, ¿de acuerdo? Bueno, por el principio de equipartición de la física clásica sabemos que la incertidumbre estadística en el momento es la misma, ¿de acuerdo? Está asociada a la temperatura, la misma en todas las direcciones, porque básicamente los átomos se están moviendo todos en todas las direcciones con la misma energía típica, ¿de acuerdo? Eso que se traduce en un experimento de vuelo, cuando liberamos la trampa que era alargada, con el tiempo, como en un experimento de vuelo a tiempos largos, la distribución de posiciones describe la distribución de velocidades inicial, por lo que tendemos es a ver el principio, de equipartición, ¿de acuerdo? Tendemos a ver una cosa esférica. Pero la predicción de la cuántica es distinta. Si esta trampa alargada, si este baño de átomos es la de un condensado que está a temperatura muy baja, que están todos condensados, entonces tenemos que utilizar las reglas de la cuántica. En tal caso, esta diferencia de razón de aspecto del paquete quiere decir que la incertidumbre cuántica en la posición es menor en la dirección X menor que en la dirección Y, por lo tanto, hay mayor incertidumbre en el momento en la dirección X que la Y. Entonces, la predicción sería ingenua, ¿no?, que a tiempos largos pues invertiría la razón de aspecto. Lo que era estrecho pasa a ser alargado y viceversa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hizo Keter en el MIT. Es una predicción elemental de la mecánica cuántica, pero lo sorprendente es que se pueda ver así con fotos, ¿no? O sea, uno no esperaba ver la expansión de un paquete. Y se ve así tal cual. Por cierto, tengo que decir que cómo se hacen estos experimentos. Consiste en que se prepara el sistema en condiciones idénticas, se la deja evolucionar y se hace una foto, pero esa foto es invasiva, o sea, destruye el sistema, ¿de acuerdo? Pero lo que se hace es que se toma la foto y luego se repite otra vez, se prepara un sistema en condiciones idénticas y se deja evolucionar y se hace una foto, pero un tiempo más tarde. Y entonces, con fotos de sistemas preparados inicialmente de forma idéntica, vamos viendo cómo evoluciona el paquete, ¿lo veis? Se cambia la razón de aspecto, de vertical a horizontal. Se hace más pequeñita la nube porque se pierden átomos. Una de las limitaciones importantes de estos condensados es que la vida media típicamente es del orden de 1 minuto. Pero bueno, pero en 1 minuto se pueden hacer maravillas, ¿de acuerdo? Sí. En un fluido clásico pasaría lo mismo si hubiera una diferencia de presión, ¿verdad? ¿Cómo saco el aspecto cuántico? Si tengo un fluido clásico y es una presión anisotrópica, sí, la foto sería prácticamente igual. Bueno, a ver, pero si le das tiempo suficiente para... A ver, estamos suponiendo que el sistema inicial está en el equilibrio. Si le aprietas, pero dejas equilibrarse, al cabo de un rato se cumple el principio de equipartición. Entonces lo volverías a tener esférico. ¿De acuerdo? Estamos hablando, ojo, esto es el sistema ideal de átomos con pocas interacciones. Esto está hecho en... Ojo, que todo esto está escrito por la ecuación de Grotz-Pitarski, pero uno puede diseñar el sistema para que las interacciones sean muy pequeñas, entonces uno está viendo prácticamente mecánica de Schrödinger, como es el caso aquí. Si tú piensas en un fluido, claro, si lo aprietas en una dirección, pues... sí, claro, pero allí sería por otra razón, yo creo... Bueno, ese es otro tipo de física. ¿Qué? ¿Cuál es la característica de ello? Claro, por eso es tan
Bueno, que esto está reflejando simplemente es la idea de que a tiempos largos la distribución de posiciones refleja la distribución de velocidades inicial. Y como es cuántica, en esta dirección hay más incertidumbre. En cuanto al fluido clásico, a ver, habría que verlo caso por caso. La pregunta es un poquito en general, pero vamos, todo tienes arreglo al final. O sea, bueno, el hecho de que haya no linealidad se traduce en que la superfluidez es robusta. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, eso permite que haya vórtices o tornados cuánticos. Entonces, si tenemos una trampa y la hacemos rotar, pues entonces los átomos en el sistema de referencia a la trampa experimentan una fuerza de Coriolis, que es similar a una fuerza de Lorentz, ¿de acuerdo? Y entonces, pues su hamiltoniano efectivo cambia un poco. Si la frecuencia de rotación es pequeña, pues más o menos todo se mantiene parecido. Pero en el momento en que la rotación es muy rápida, entonces hay un momento en que, desde el punto de vista de los átomos que están en el sistema de referencia de la trampa rotante, empieza a ser favorable formar ocupar estados con momento angular distinto de cero, que al ocuparse macroscópicamente, porque son bosones, entonces forman un vórtice, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno rota más rápido todavía, entonces en vez de formarse un vórtice se forman 2, se forman 3, 4, 5, y uno puede tener eventualmente una red de vórtices similar a la que aparece en los superconductores tipo 2, que fue predicha por Abrikosov, ¿de acuerdo? Y se llama la red de Abrikosov. Es una red triangular tal como predice la teoría. Bueno, una idea muy importante ahora es la de atrapamiento del láser. El láser solamente hasta ahora lo hemos mencionado para enfriar, pero es muy importante también para atrapar. Si nosotros tenemos un átomo con una frecuencia de resonancia omega R, típicamente tendrá más, pero nos concentramos en una de ellas, una excitación de tipo óptico, pues nosotros podemos ahora ponerlo en un láser que esté afinado al azul o afinado al rojo. Afinado al azul quiere decir que la frecuencia del láser es un poco más alta y afinado al rojo un poco más baja. Entonces, si en presencia del láser, pues el átomo experimenta un potencial efectivo que es proporcional a la intensidad del láser partido por el cociente, partido por la diferencia entre las dos frecuencias, ¿de acuerdo? De tal manera que el signo del potencial, dada una intensidad, va a depender de cómo está sintonizado el láser en relación con el átomo. Bueno, cuando el átomo está afinado al rojo, es decir, su frecuencia es menor, cuando el láser está afinado al rojo, entonces tenemos que experimentar un potencial atractivo. Eso es fácil de entender, porque en el límite de frecuencias muy bajas sabemos que a los dipolos, el átomo es un sistema polarizable, le gusta estar donde hay mucho campo eléctrico, ¿de acuerdo? Porque desarrolla un dipolo y gana energía, ¿de acuerdo? Entonces, bien, entonces en particular cuando la frecuencia es solamente un poco más pequeña, pues también ocurre así. Cuando la frecuencia es más alta, entonces el átomo se marea, no quiere estar, y entonces el potencial es repulsivo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso permite diseñar el potencial externo que experimenta un átomo, cosa que con otros sistemas no se puede hacer, ¿no? Con electrones así como así no se puede hacer, y con otros sistemas igual. Bueno, entonces podemos formar ahora redes ópticas. Si ahora tenemos estructuras de láser estacionarias con máximos y mínimos, pues tenemos máximos y mínimos de potencial y el átomo, al ser cuántico, se mueve en un potencial periódico. Entonces podemos tener cristales de láseres. En este caso, por ejemplo, formaríamos hilos, pero si lo hacemos en 3 dimensiones, podríamos formar una red cúbica de pozos, donde los átomos estarían aquí, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las llamadas redes ópticas. Las redes ópticas ahora mismo son importantísimas en este campo, porque permiten simular muchas cosas. Bueno, en este tipo de sistemas de redes ópticas, que están aquí pintados, que parecen átomos repartidos al azar en una huevera, ¿de acuerdo? Pues hay dos energías que compiten. Una es la energía de salto, que viene a ser como la energía que gana el sistema al deslocalizarse, que gana el átomo al deslocalizarse, que gana el sentido de que la rebaja, ¿de acuerdo? Y luego está la repulsión, que está asociada al hecho de que cuando dos átomos coinciden en el mismo pozo, como sus orbitales son muy pequeños, se tocan mucho y eso les cuesta energía. Entonces, son dos escalas de energía que compiten. Entonces, en el caso, cuando la energía de salto es superior a la de repulsión, gana la deslocalización. Entonces tenemos superfluidez. Entonces el sistema es superfluido, ¿de acuerdo? Cuando la energía de repulsión gana, entonces
a los átomos no les gusta, al moverse, si se mueven por ahí sin más y se deslocalizan, entonces con frecuencia se encuentran con otros átomos, entonces prefieren cada uno quedarse en su casita, ¿de acuerdo? Y se forman pozos de condensados que son incoherentes entre sí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el régimen aislante. Claro, entonces, ¿cómo podemos distinguir uno de otro? En el primer caso, en el de la superfluidez, tenemos que los átomos, al ser superfluidos y mantener la coherencia de fase, o sea, al moverse coherentemente por toda la red óptica, resulta que tienen las fases, entre los distintos pozos, tienen las fases bien definidas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se libera ese sistema, se eliminan las trampas, este potencial se puede desenchufar de repente, los átomos empiezan a caer. Entonces, cada uno de los pozos es como una fuente coherente de átomos y con fases bien definidas, entonces al llegar al suelo forman una figura de interferencia. En cambio, cuando están en el régimen de aislante, que se llama a veces aislante de Mott, entonces no emite, esos pozos, al ser liberados, emiten cada uno de estos condensados de forma incoherente y no se forma una figura de interferencia, ¿de acuerdo? Y entonces, un experimento famoso, pues vio cómo se pasaba de uno a otro, simplemente jugando con la intensidad del campo láser, porque la intensidad del campo láser permite jugar con la altura de la barrera, y la altura de la barrera, cuanto más alta es la barrera, más les cuesta a los átomos moverse de un sitio a otro, y entonces la energía de salto disminuye, ¿de acuerdo? Estamos en lo que sería en estado sólido el límite time bending, ligados fuertes. Bueno, otro de los avances relativamente importantes en este campo ha sido que esto tiene bastante futuro, bastante proyección. Ha empezado de forma tímida en los últimos años, pero yo creo que esto va a ir a más. Es la idea de combinar el estado sólido con la física AMO, ¿de acuerdo? Entonces se trata de poner aquí un condensado cerca de un sólido. Entonces aquí se combinan de manera muy bonita dos ramas de la física. ¿Para qué sirve el estado sólido aquí? Pues se utiliza la misma técnica de nanolitografiado de circuitos, de chips, etcétera, que permite definir hilos, estructuras conductoras muy pequeñas con una escala muy fina, y entonces eso permite, la corriente pasa por determinados sitios, por los hilitos, eso genera una estructura de campos magnéticos a una cierta distancia que tiene una resolución espacial mucho más pequeña. Entonces permite jugar muchísimo más, porque las trampas magnéticas pues, son siempre lo mismo, parabólicas, en fin, no se puede hacer, no hay margen para muchas posibilidades. En cambio, esto permite diseñar sobre un fondo, aquí no tengo un dibujo, pero vamos, sobre un fondo casi, muy aplanado, muy suave espacialmente, de una trampa magnética, pues se puede dibujar un pequeño surquito, o groove, que dicen en inglés, ¿de acuerdo? Donde mucho más fino, ¿de acuerdo? Bueno, esto aparte de tener interés en sí mismo, pues resulta que hace unos años el grupo de Cornell, que es uno de los ganadores del premio Nobel, pues se molestó en utilizarlo para medir las fuerzas de Casimir con más precisión. La idea es la siguiente: nosotros tenemos unas trampas magnéticas cuya curvatura se conoce bien, por tanto se conoce bien cuál es la frecuencia de oscilación de los condensados en esa trampa atómica, que además el movimiento centro-masa es independiente de las interacciones, o sea que se conoce muy bien. Bueno, entonces eso se conoce. Si ahora eso lo ponemos cerca de un sólido, pues se experimenta una fuerza de Van der Waals o de Casimir, y entonces eso cambia la curvatura de la trampa y por tanto la frecuencia de oscilación. Entonces al medir la frecuencia de oscilación se puede medir muy bien la fuerza de Casimir, con una precisión desconocida hasta entonces, que ha permitido poner una nueva cota a la presencia de fuerzas no newtonianas en una escala del microkelvin, del micrómetro, lo cual tiene cierto mérito. Esta, hasta la fecha, es la principal aplicación de la condensación de Bose-Einstein fuera de la condensación de Bose-Einstein. No es una aplicación tecnológica, pero sí una aplicación dentro del ámbito de la ciencia. Bueno, del efecto de Josephson no voy a hablar. Entonces hay que decir, aunque solo me quedan unos minutos, algo de los gases fermiónicos. Costaron mucho más de enfriar los gases fermiónicos, de hecho se tardó unos años más, sencillamente porque los fermiónicos a temperaturas muy bajas, debido al principio de exclusión de Pauli, tienen muy limitados los estados finales, y entonces las colisiones se hacen menos frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, introdujeron trucos del tipo mezclarlos con bosones, con átomos similares pero bosónicos, que esos no conocen el principio de exclusión y hacen de mediadores. Entonces, hacen que se enfríe todo más rápido. Bueno, en cualquier caso consiguieron temperaturas más altas, también en el grupo de Colorado, pero por otras personas. Aquí la directora es Debbie Jean, también de Boulder. Bueno, pues aquí lo que se ve es de forma esquemática cómo se comportan los bosones y fermiones a bajas temperaturas. Los bosones, cuando las temperaturas son muy bajas, pues como no tienen ningún problema en irse todos al mismo estado. Mientras que los fermiones son muy
muy poco sociales y se ponen ahí cada uno en su pisito, y forman, digamos, el mar de Fermi. ¿De acuerdo? Entonces, la clave estaba en alcanzar temperaturas de degeneración, es decir, temperaturas comparables a la temperatura de Fermi. ¿De acuerdo? La temperatura de Fermi está asociada a la densidad de los átomos, es un poco la medida de los efectos cuánticos, que tampoco la medida de los efectos cuánticos. Bueno, los que habéis visto estado sólido ya sabéis lo que es, los otros pues que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Pero es la temperatura con la que hay que comparar, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, con fermiones se pueden hacer cosas muy divertidas, se puede tener un montón de fermiones ahí metidos en un, por ejemplo, en una red óptica, y entonces en esa red óptica pues la zona de Brillouin, es un sistema periódico, la zona de Brillouin tiene una forma que no es esférica idealmente, entonces uno puede hacer un experimento de vuelo y la distribución de velocidades al final refleja la distribución de momentos cristalinos en la red inicial, y el caso es que se ve aquí este mar de Fermi, aquí directamente está midiendo el mar de Fermi, no la superficie de Fermi, el mar de Fermi se ve como tiene una forma altamente esférica. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa muy llamativa y muy importante de estos sistemas de ultrafríos es que no solamente se puede controlar el potencial externo, sino también las interacciones entre ellas. Y no solamente la fuerza de las interacciones, sino el signo. O sea, esto es el laboratorio ideal del físico de muchos cuerpos. Puede diseñar ya el potencial externo y las interacciones. Todo esto es auténtica ingeniería cuántica, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, en particular, lo que se hace jugando con los campos magnéticos, resulta que las interacciones entre los átomos dependen de lo que hacen cuando están cerca, ¿no? Entonces, como lo que hacen cuando están cerca dependen de sus niveles, y sus niveles pueden ser sensibles al campo magnético, uno puede, jugando con el campo magnético, controlar el signo controlar la fuerza de las interacciones, pero incluso el signo, porque al pasar por resonancias, resulta que la longitud de scattering esta de bajas energías puede cambiar de signo. Entonces, se puede pasar, como función del campo magnético, se puede pasar de longitudes de scattering, digamos, positivas a negativas. Entonces, en el caso positivo, tenemos una situación parecida a la de, tenemos que los átomos se ligan muy fuertemente. Entonces, estos son fermiones, por cierto, Los dos fermiones se ligan muy fuertemente y dos fermiones pasan a ser un bosón. Y entonces es el límite BC, porque son como bosones. Pero hay otro límite, que es el límite BCS, que se parece al de los electrones en estado sólido, pues todos estos son fermiones, en que se aparean, pero con unas distancias típicas que son superiores a la distancia entre ellos. O sea, el diámetro de los pares de Cooper es muy superior al tamaño la distancia que hay entre los átomos. Entonces, en estas condiciones es una situación parecida a la de los electrones en estado sólido, ¿de acuerdo? En los superconductores sólidos. Los electrones se aparean, forman pares de Cooper, pero el tamaño de los pares de Cooper es mucho mayor que la distancia entre los electrones, ¿de acuerdo? Ese es el límite BCS. Entonces, este es el límite de parejas bien definidas y esto de parejas no bien definidas, BC frente a BCS. Entonces, a una generación como la vuestra, en que los DJs son más famosos que las estrellas del rock o tan famosos, pues, no sé, hablar del tango y del twist, pues, para que se vean esa idea, el tango lo bailaban el twist vuestros abuelos y el tango vuestros tatarabuelos, ¿de acuerdo? Y bien, pues es la similitud que utilizaban en un artículo de Nature cuando comentaban esto. Entonces son dos regímenes distintos. Como veis aquí es que se puede diseñar el sistema cuántico ad libitum. En particular estos sistemas fermiónicos, durante unos años la gente se estuvo preguntando si podían ser superfluidos o no. Eso llevó también unos años y al final se consiguió la superfluidez, y la manera de demostrar experimentalmente que hay superfluidez es ver que se forman vórtices, que es uno de los signos más robustos de la superfluidez, ¿de acuerdo? Y efectivamente esto se ve de nuevo en la red de Abrikosov, etcétera. Entonces, eso fue otro breakthrough en este campo, ya de los fermiones. Los sistemas fermiónicos tienen dos temperaturas características, la temperatura de Fermi y la temperatura crítica de la superfluidez. Entonces, en los superconductores convencionales la ratio es 10 a la menos 4. La temperatura superfluidez es mucho más baja que la de Fermi. Los metales normales, la temperatura de Fermi es del orden de 10.000 grados Kelvin, 20.000 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces hay un factor, 4 órdenes de magnitud. En el caso del helio 3 superfluido, que es fermiónico, 3 órdenes de magnitud. Los superconductores de alta temperatura, que no se entiende todavía del todo bien, hay 2 órdenes de magnitud, y en fermiones pesados, que son los sistemas que ahora ya no están tan de moda, un orden de magnitud. Bueno, pues en el caso de gases fermiónicos es un factor 3 nada más. O sea, desde ese punto de vista es espectacular. Entonces, bueno, esto sugiere simplemente que la comprensión de estos sistemas, pues,
pues pueden permitir entender mucho mejor la física de muchos cuerpos y a lo mejor dar pistas sobre cómo se puede alcanzar su productividad a alta temperatura. Para que os hagáis una idea de lo que es esto quiere decir que con los sólidos actuales, si consiguiéramos esta ratio, tendríamos superconductividad a 500 grados Kelvin, ¿de acuerdo? O sea, habría superconductividad de ambiente. O sea que, en principio, la mecánica cuántica no le prohíbe a uno tener estas ratios tan favorables, pero por otras razones en los sistemas sólidos no es posible de momento. Bueno, ya llego a las conclusiones. A ver, he hablado de estos temas, pongo en itálica temas de los que no he hablado, hay más, esta lista evidentemente pues exhaustiva porque este campo es muy grande, ha crecido mucho. En verde pongo temas en los que nuestro grupo está involucrado, aquí hay algún colaborador como Charles Griffith, está por aquí, y bueno, pero no he hablado de ellos, pero son temas en los que en particular nosotros estamos metidos. He hablado sobre todo de condensados de Bose, pero también un poco de fermiones. Evidentemente, los fermiones en una red óptica pueden simular mucho mejor la física de los electrones en un estado sólido, pero con la diferencia que se puede jugar con el potencial, con la interacción, pero además son fermiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es interesante desde el punto de vista de la ciencia básica. Y en particular, pues una de los criterios en este campo de la física es la simulación y el diseño de estados cuánticos exóticos. A veces simulación de sistemas que ya se conocen en sólido y a veces diseño de sistemas que son totalmente irrealizables en estado sólido o en cualquier otro sistema. Por cierto, el estado sólido no es el único sistema de referencia, también se puede simular física nuclear, incluso plasma QCD con un poco de imaginación, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso se pueden diseñar estados muy exóticos. En particular se puede simular grafeno, que también nosotros hacemos algo, de grafeno y grafeno con redes ópticas, las dos cosas. Y se puede simular la interacción spin-órbita, las interacciones fuertes, se pueden explorar nuevos superfluidos, etc. Entonces, bueno, aplicaciones, bueno, nadie me ha preguntado, pero antes hay que decir un poco. Bueno, eso siempre es un poquitín vago. Quizá la aplicación así concreta más fuerte hasta ahora dentro de la ciencia es lo de la medición de las fuerzas de Kelvin con más precisión. Pero, en fin, hay razones para pensar que podrá haber una interferometría atómica ultraprecisa. Desde hace no mucho tiempo, desde hace unos meses, es posible enfriar los átomos, partiendo de átomos a temperatura ambiente, enfriarlos, atraparlos y hacer el condensado de Bose-Einstein, hacerle de todo, solo con láseres. Y eso es un gran avance, porque los láseres son más fáciles de miniaturizar, ¿de acuerdo? Las trampas magnéticas requieren hilos y cosas, no te los puedes llevar al desierto a buscar petróleo. Pero una cajita de láser puede, a lo mejor, o sea, si se lo proponéis para vuestra tesis, a lo mejor alguno se la financia y después se coloca en Repsol. Bueno, entonces, bien, bueno, pues ya está. Bueno, y también ya dentro del ámbito de la física básica, porque bueno, también el concepto de la aplicación es muy relativa, pues todo lo que he dicho, ¿no? Con el tiempo puede ayudar a una mejor comprensión del problema de muchos cuerpos, incluyendo superconductividad y materia exótica. Y luego ya desde unos años cada vez hay más trabajo sobre moléculas bosónicas. Entonces eso es un campo también muy fronterizo, química ultrafría, a veces se habla de la superquímica. De la misma manera que el efecto Josephson, del que no he hablado, es el intercambio coherente de un número macroscópico de bosones entre dos estados, entre dos pozos o dos estados internos del átomo, pues una reacción química, si son bosones, si son moléculas bosónicas a temperaturas suficientemente bajas, lo puede ver como un intercambio coherente de un número macroscópico de moléculas entre estados distintos, ¿de acuerdo? Y entonces eso es un tema que hoy por hoy está todavía empezando, porque es muy difícil enfriar las moléculas. Las moléculas tienen muchos grados de libertad, rotacional, vibracional, y bueno, por razones que ahora no puedo explicar y tampoco soy necesariamente experto, pero son muy complicadas de enfriar. Hasta ahora las moléculas que se han conseguido son moléculas homonucleares, conseguidas a partir de átomos bosónicos que se han enfriado, y una vez se han enfriado los átomos, se han formado un condensado, entonces jugando con las resonancias de Feshbach, jugando con las interacciones, se les fuerza a que su estado fundamental sea el de las moléculas. Entonces tienes moléculas condensadas, ¿de acuerdo? Pero no se ha conseguido todavía enfriar moléculas directamente. Ahora mismo hay algunos grupos trabajando, pero es muy complicado. O sea, ¿lo conseguirán algún día? Pues quizás sí, pero no se sabe, la investigación es así. A principios de los 90, en los 80 y de los 90, la gente pensaba que nunca se iba a conseguir la condensación de Bose-Einstein de átomos y al final se consiguió. Entonces, con moléculas, pues ya veremos. Pero que sepáis que es también una de las grandes fronteras del mundo de lo ultrafrío, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Un momento de hacer preguntas, cuestiones, dudas. Sí. ¿Cómo es posible que haya una molécula bosónica? Pues por lo que tenía entendido, para conseguir un
No, a ver, para que una partícula se comporte como bosón, a ver, en último término toda la materia está hecha de fermiones, ¿no? Hasta donde sabemos, dejando el bosón de Higgs aparte. Entonces, lo que basta es que esté hecho por un número par de fermiones. Entonces, todos estos átomos bosónicos de los que hablo son átomos, digamos, que tienen un isótopo bosónico, que es el que se maneja. Y cuando hablo de fermiones, muchas veces son los mismos átomos, el mismo litio, el mismo potasio, solamente que buscan un isótopo fermiónico. Entonces, de la misma manera que los átomos pueden aparecer, pueden ser fermiónicos o bosónicos, también las moléculas. Las moléculas son más pesadas, tienden a comportarse más clásicamente, pero bueno, se ha enfriado, se ha hecho condensación de Bose-Einstein con rubidio, que es bastante pesadito. O sea, quiero decir que en principio enfriando lo suficiente se puede también alcanzar con moléculas. Vamos, pero que no hay ningún problema en tener moléculas bosónicas. Los problemas son de otro tipo y es que se resisten mucho a ser enfriadas. Una molécula arbitraria, el estado molecular, porque tantos estados vibracionales y rotacionales son miles de escapatorias que hace que no pueda haber estados oscuros, que son estados que son muy importantes en el enfriamiento. Una vez un átomo se queda ahí, ya no sale. Con las moléculas es muy difícil atraparlas en un estado y conseguir que todos se vayan al mismo sitio, por lo que cuentan. Ese es un tema muy fronterizo, también. ¿He respondido a tu pregunta, más o menos? Creo que he respondido a tu pregunta, que no hay ningún problema en tener moléculas bosónicas, vaya. La misma física se aplicaría a las moléculas. No hace falta quitarles un electrón, ni nada, como decías. ¿De acuerdo? No, claro, el helio 4 no está ionizado. Es que además, aparte ionizado sería muy inestable, porque por la repulsión de Coulomb explotaría. Haría falta un fondo de carga de partículas de carga opuesta. Un tema del que no he hablado, que está algo relacionado, pero diferenciado, es el tema de las trampas de átomos y trampas de iones. Entonces, ahí, a ver, aquí yo hablaba de trampas de átomos, pero son trampas ocupadas por bastantes átomos, ¿de acuerdo? O sea, se puede hablar de gases. Pero uno puede idear situaciones, por ejemplo, con la computación cuántica, en que cada trampa tenga solamente unos pocos átomos. Y en particular puede tener iones. Los sistemas de iones macroscópicos son un poco inestables porque explotan por la repulsión de Coulomb, pero uno puede tenerlos atrapados a razón de uno o dos iones por trampa y en principio ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, pero desde luego no hacer condensación de Bose. La condensación de Bose requiere muchos. Por lo menos se ha hecho condensación de Bose de átomos de helio excitados, pero de iones, de átomos ionizados, haría falta tener algún mecanismo de compensación de fondo de la carga. Yo no tengo noticias de que se haya hecho ni de que se esté planeando. ¿Por qué no se condensa el hidrógeno y en cambio sí el helio? Bueno, por razones puramente técnicas de que se acoplan muy mal a los láseres. O sea, son razones técnicas de la física AMO, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los padres fundadores de la física de las temperaturas ultra bajas de la condensación de Bose-Einstein se quedaron en el camino. El premio Nobel se lo dieron a sus chavales, a sus estudiantes, que ya cuando se independizaron, consiguieron sus plazas, dijeron, bueno, yo voy a probar con estos otros átomos que son mucho más pesados, pero que los manejo mejor con el láser. Y son razones técnicas, porque en principio el hidrógeno es un candidato más natural a ser cuántico. Hay anécdotas curiosas, como, si me permites, y es que en los años 80 y principios de los 90 se conocían muy mal las longitudes de scattering. En particular no se sabía si las de bajas energías, que son las relevantes, no se sabía si eran positivas o negativas. Para formar un condensado de Bose estable hace falta que sean positivas, que sean repulsivas. Bueno, eso hay que creérselo de momento. Si son negativas, se colapsa, se forman supernovas, bosenovas, como les llaman a veces, etc. Bueno, pues no sabían ni siquiera eso. Entonces, una de las razones por las que los de Gila escogieron el rubidio fue porque Wyman y Cornell, bueno, porque había dos isótopos bosónicos. Entonces, como además esto es muy sensible a la masa, al isótopo, porque son cosas muy finas, ya digo, la teoría a priori le cuesta mucho predecirlo, pues dijeron, bueno, la probabilidad de que uno de los dos tenga longitud de scattering positiva y por tanto dé lugar a condensadores de Bose, digamos, de Bose estables, pues es más alta si tenemos dos que si tenemos uno. Y así lo probaron, ¿de acuerdo? Perdona, tenías otra pregunta, sí. Si las fotos no las hacemos en el mismo sistema, porque al hacer la foto lo destruimos, ¿cómo sabemos que hemos creado
Bueno, a ver, esto los experimentales, claro, tienen sus códigos y ellos ya saben, repiten el protocolo exactamente igual y salvo incertidumbres, pues yo qué sé, de un 1 por 100, un 1 por 1000, porque tampoco funciona exactamente, pues saben que están repitiendo el mismo sistema. No tiene por ser idéntico. O sea, si a lo mejor un sistema, si lo fueras a contar, tiene inicialmente 1.324.627 átomos, pero como nunca vas a medir el número de átomos con tanta precisión, te da igual. Otro tendrá 1.340.000, pero son suficientemente parecidos y entonces puedes hacer la película. De todas maneras, en este campo hasta ahora no se ha enfatizado mucho la precisión. Cada uno va haciendo su experimento nuevecito, sale en la portada del Nature y después que venga el otro a poner orden. ¿De acuerdo? Sí, pero hasta ahora yo creo que es una de las cosas en que se debería avanzar y que para cualquier aplicación futura es una cosa que yo creo que habrá desarrollado. Pero si os fijáis, en general las imágenes son un pelín borrosas, pero suficientes como para poder afirmar que estás viendo física relevante, ¿de acuerdo? O sea, que no es imaginación. Pero vamos, que dentro de unos órdenes de precisión preparan el sistema en las mismas condiciones, lo dejan evolucionar, y eso sí, cuando lo miden lo hacen de forma invasiva, lo destrozan, pero bueno, entonces preparan otro y ya está. O sea, en particular pueden ver la estadística y lo que haga falta. ¿Alguna pregunta más? Ángel, ¿moderas tú o modero yo? Esto. Sí. ¿Es posible tener un sistema de fermiones enfriado y convertirlo a un sistema de bosones? Un sistema de fermiones enfriado. Sí, en principio, sí. Bueno, sí. En particular, el límite ese BEC que he dicho de los fermiones, en el fondo es eso, son sistemas que se enfrían. Imagínate que los enfrías siendo fermiones, que es más difícil, pero lo puedes hacer. Bueno, a los tienes, tú puedes ahora cambiando el campo magnético, tú puedes hacer que ahora esos fermiones prefieran formar moléculas, pero lo hacen de manera macroscópica, todos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces estarías formando moléculas bosónicas a partir de fermiones, todos previamente condensados. De hecho, ya como he dicho, las únicas moléculas que se han conseguido hasta ahora se han conseguido de esa manera, a partir de condensados atómicos previamente formados. Pero ¿Conviertes el sistema de fermiones a bosones? ¿Librarías toda la energía? no, porque, bueno, sí, a ver, primero los conviertes a base de que los juntas, y entonces un par de fermiones bien definido pasa a ser un bosón. En cuanto a la energía que liberas, pues sí, eso se libera otra energía, pero bueno, ya es lo suficientemente pequeña como para que no te destroce el invento. Eso es posible que algunos sistemas no funcionen por eso, pero en algunos funciona porque se han hecho, ¿de acuerdo? Y si eso lo saben a posteriori o todo, la información en física pues la tienes de una combinación de cálculos teóricos y de trabajo experimental, ¿no? Vamos, que es posible y se hace. De hecho, vamos, podría volver, si recuerdas la gráfica aquella del límite BEC, PCS, el BEC es exactamente eso. Bueno, pues nada, muchas gracias.